anuncio del juicio de Brian Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges contra el doctor Adrián Gutiérrez, expresidente de Comisión de Selecciones en la era Brasil 2014, y don Juan Carlos Román, en aquel momento miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. En declaraciones a Radio Monumental, al programa 120 Minutos, en marzo del 2019, el doctor... 2018. Correcto, el doctor Gutiérrez había manifestado que los futbolistas amenazaron con dejarse perder partidos. O no anotar goles. Presuntamente, o no anotar goles, si Jorge Luis Pinto seguía como técnico de la selección de Costa Rica en aquel momento. Eso provocó una querella de los 3 futbolistas. Hoy se dio declaración incluso de las esposas de los futbolistas. Andrea Salas y Carolina Heikel. Correcto, las esposas de Brian Ruiz y de Keylor Navas. La declaración de Keylor Navas, que creo que fue por videoconferencia, sí, ¿verdad? Fue por videoconferencia, y la Andrea Salas también. Dicen que Keylor Navas fue muy diplomático, porque fue el primero en hablar, fue muy diplomático, muy tranquilo, se mantuvo un poquito al margen. Y a la que me cuentan que fue la que tuvo más conversación, que estuvo más incidencia en esta audiencia, fue Andrea Salas. Después fue Brian Ruiz y Carolina Heikel en un primer espacio, porque eso fue que empezó a las 6:30, 7 de la mañana, con esas cuatro personas, y a la 1:30 de la tarde fue Rodolfo Villalobos, actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. El lunes, por cierto, también va a estar Eduardo Lee, Jorge Luis Pinto, que va a estar igual por... Celso Borges también va a estar. Celso Borges, en horas de la mañana. Va a estar por videoconferencia. Sí, desde Bogotá, igual que Celso Borges, pero en Madrid. Sí, es doloroso todo esto porque termina empañando el episodio más brillante en la historia del fútbol de Costa Rica. Y hoy, producto de la declaración del doctor Gutiérrez en Radio Monumental, en aquel momento, termina en un juicio destapándose muchas de las cosas que algunos no se habían contado, pero que nadie le había dicho en un micrófono. La tuvieron que llegar a decir a un juzgado como parte de todo el juicio. Les voy a poner un ejemplo, que ya vamos a tener una nota en recuento, porque hoy... Es que fue largo y fue bueno, realmente. Porque incluso lo que se queja Brian Ruiz es que de todo el extracto, de todo el programa que se dio en 120 minutos, 4 minutos es lo que escucha Brian Ruiz y los demás, Keylor Navas y también Celso Borges, en donde el doctor Adrián Gutiérrez hacía referencia a eso, al problema, o lo que Brian Ruiz decía, que si el profesor Pinto continuaba la selección después de Brasil 2014 se dejaban perder o no anotaban goles. Es solo un extracto, y que lo dijo por sí mismo. Nadie se lo preguntó, él lo quiso decir, y esa es la molestia, y por eso Brian Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges presentan la querella contra Adrián Gutiérrez y también contra Juan Carlos Román. Que por cierto, en toda esta situación que vamos a presentar, estuvo la cámara de Diego Bando, que Diego estuvo desde la mañana, ¿verdad? Hubo incorporación, creo que de un camarógrafo por medio de comunicación. Correcto. Puede estar presente en la sala, grabar todas las declaraciones, ya las vamos a presentar. El único extracto que no está dentro de este recuento que vamos a tenerles es la declaración de Andrea Salas, que ella prácticamente lo que dice es que Keylor entró en una especie de depresión, ¿verdad? Y que tenía que tomar pastillas para dormir. Y son parte, reitero, de cosas que hemos escuchado. Les pongo ejemplos. En algún momento del ejercicio periodístico, federativos, gente involucrada en la federación, se te acercó y te dijo: es que Pinto no está dejando ingresar al bus al representante de la marca Lotto, que formaba parte de los uniformes e indumentaria de la selección, porque Pinto considera que, como la marca es italiana, ellos son espías. Y a veces te contaban esas cosas, pero nadie lo había dicho en un micrófono, y lo termina diciendo Rodolfo Villalobos, el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Eran rumores y chismes que se daban entre colegas, uno como periodista, confederativos que se hablaba entre la afición y demás, pero finalmente hoy Rodolfo Villalobos, quien empezó a hablar a la 1:30 de la tarde en adelante, es quien destapa esto, una parte ya más administrativa, algo más extra fútbol, extra jugadores, que ya destapa toda esta información, que fue de gran ayuda o un gran apoyo para que finalmente Jorge Luis Pinto no continuara a cargo de la selección mayor. Incluso Brian Ruiz dice, cuando él llega a decir, que es lo que dice, él aclara la situación, y lo que comunica es que él nunca dijo que se dejaban perder o no anotaban goles, que él, por sus valores, se hacía a un lado de la federación. No confirmó
ni comprometió ni a Keylor Navas ni a Celso Borges de que eso fue, de que ellos lo padrinaran, pero sí era que tenían este mismo pensamiento y que Eduardo Lee y no me acuerdo bien si fue Rodolfo Villalobos, que ellos también compartían que no podía continuar porque ya está muy desgastada la relación de entrenador con camerino. ¿Qué le parece si revisamos el recuento de la nota, ¿verdad?, que usted ha hecho sobre este extracto sobre Ruiz específicamente? Sí, sobre Ruiz. Es que es muy largo realmente lo de Brian Ruiz cuando se refiere a la relación con Jorge Luis Pinto. Pusimos lo mejor, pero realmente se quedan cosas por fuera, como que perdió 2 patrocinadores después de las declaraciones de Adrián Gutiérrez, que perdió patrocinador de un banco, de una marca deportiva, tiempo después de eso, porque le manchaba la imagen, es lo que dice Brian Ruiz, que es lo que él pensaba, que por eso se habían ido. Comentaba que también hubo un problema entre Jaime Peroso, que era el psicólogo de la Federación de la Selección, el colombiano, con Jorge Luis Pinto. Eso sí sale en el extracto que pusimos. Y también hablaba Brian Ruiz de cuando se sabe muy bien que el capitán tiene problemas en la espalda, en Brasil quería hacerse, o en Costa Rica, realmente es que el audio incluso cuesta un poquito entenderlo porque era micrófono de sonido ambiente, pero que tenía problemas en la espalda. Le pedía al profesor Jorge Luis Pinto un tiempo para poder pedirle a un instructor de yoga que le ayudara. Lo hace, va al hotel de concentración, llegan a ayudarle y Jorge Luis Pinto se lo olvida y empieza a hacer alboroto porque no encuentra a Brian Ruiz. Entonces vamos a ver de inmediato lo más destacado que dijo Brian Ruiz en esta primera audiencia contra Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román. A ver, cuando a mí me preguntan en esa reunión qué pensamos sobre la continuidad del profesor Pinto, yo digo lo siguiente. El que decía aquí es la federación, usted decía. Mi opinión es que el grupo, nosotros como capitanes, estamos muy desgastados porque ha sido una relación de mentiras, de injusticias, de irrespeto, y esos no son los valores con los que yo predico. Dije lo siguiente, si ustedes deciden que el profesor Pinto siga, no hay ningún problema para mí. Seguramente por mis valores y por la forma de ser mía, yo me haría a un lado. Pero jamás, y repito, nunca he dicho y diría que me dejaría perder un solo partido o meter un solo gol para que quedaran al entrenador. Por ejemplo, una vez estábamos entrenando y en Proyecto Gol no había iluminación y ya se estaba poniendo oscuro, bastante oscuro, que no se veía prácticamente nada, o sea, muy poco. Se me acerca un jugador, me dice, Brian, no se ve. Se me acerca otro, me dice, Brian, no se ve. Ya fueron 5 jugadores, seguro que fueron 5 jugadores que se me acercaron. Yo decía, hay que seguir un poquito. Ya al quinto, ya en serio, yo veía que no se veía nada. Me acerqué y le dije, profesor, no se ve nada, ya hay 5 jugadores que me han dicho esto. Él lo que me contestó fue, Brian, nadie le ha dicho nada a usted, porque a mí nadie me ha dicho nada. Si no quiere entrenar, váyase. Entonces, siento que ese tipo de luces fueron los que más o menos fueron dando. Cuando yo regresé terminé mi campeonato en Holanda, que estaba jugando, y me dirigí hacia la preparación del mundial. El profesor me dio que regresara hasta un lunes, por ejemplo. Yo llego al país un viernes y él me llama y me dice, Brian, necesito que venga a entrenar. Yo le dije, profesor, usted me dio espacio hasta el lunes para descansar y después empezar la preparación. Él me dice, no, yo nunca dije eso. Claramente fue una mentira que me está haciendo. Yo decía, profesor, usted me lo dijo, mi esposa estaba aquí a la par mí hablando cuando usted me dijo y nosotros planeamos un fin de semana de vacaciones. Y me dice, no, yo nunca dije eso. Claramente fue una mentira y eso es por ponerle solo un ejemplo. A ver, y esto va más que mentira, va a una situación que fue muy dolorosa para mí y para mi esposa, porque yo me voy a casar en el 2014. En el 2013 le propongo a mi esposa y para decidir la fecha venía el mundial. Yo voy y hablo con el profesor y le explico, profesor, me voy a casar antes del mundial. Necesito saber que usted me indique qué fecha puedo poner la boda, si es esta o esta. Él me dice, yo no concentro antes del mundial tanto tiempo, ponga esta fecha. Y él me da la fecha. Faltando 3 meses para la boda, me llama
y me dice, Brian, necesito que cambie la fecha de su boda. Yo le digo, profesor, no puedo. Usted me dijo la fecha, yo tengo invitados, tengo gente esperando, gente ya con reserva y no puedo. Me dice, no, hermano, usted no puede hacer dos cosas tan importantes al mismo tiempo. Yo le digo, profesor, pero usted fue el que me dijo eso. O sea, no puedo cambiar yo la fecha. No, hermano, colgó. Bueno, terminamos de hablar. No fue el que metió el teléfono, terminamos de hablar. A la semana siguiente me dice, ¿ya cambió la fecha de la boda? Yo digo, profesor, con todo el respeto, yo no voy a cambiar la fecha de la boda, no le voy a hacer eso a mi esposa. Yo a usted le pedí que me indicara la fecha, usted me la indicó. Y le pedí que me diera el día de la boda para casarme y el día siguiente. Él me dijo, no, hermano, necesito que me la cambie. Terminamos de hablar, pum. La semana siguiente me volvió a llamar para lo mismo. Y yo ya le dije, profesor, vea, no me vuelva a insistir con esto, por favor. Que mi esposa y yo ya decidimos la fecha de la boda. Bueno, ya pusimos la fecha de la boda y no la podemos cambiar y usted fue el que nos autorizó en ese momento. No, hermano, es que usted tiene que entenderme. Yo, profesor, entiéndame usted y entienda a mi esposa. Bueno, ya, se canceló el tema ese. Cuando yo llego a la semana, antes de casarme, me casaba el sábado. Y le digo, el martes, voy a decirle para el profesor, recuerde que yo me caso el sábado. Y me dice, ¿qué quiere, hermano? No, que yo me caso el sábado, en la noche, entreno en la mañana, y después me voy a la boda, para que se acuerde que esto, me dio permiso para que el domingo me ausentara. Y me dice, no, hermano, yo nunca le dije eso. Yo le dije, profesor, usted me dijo eso. No, hermano, vamos a tener que hacer las cosas por escrito, me dice él. Yo le digo, profesor, usted no tiene palabra. Me dice, no, hermano, no me diga esas cosas, no. Entonces yo me molesté, fui, me imprimí una carta donde decía que me da permiso, fui a la habitación después y le dije, profesor, ¿me puede firmar el permiso, por favor, para faltar el día siguiente a entrenar? Me firmó el permiso y listo. Entonces esas son las situaciones que yo siento que fueron irrespeto, mentiras, y que fueron, como digo, yo no predico esos valores y por eso fue la decisión o lo que yo hablé al final en esa reunión. Pues como por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el profesor Pinto tenía un psicólogo con 25 años de amistad. Bueno, el doctor Gutiérrez, que aquí está presente, sabe esta historia. Entre una mesa, una comida que tuvieron, entre una situación que tuvieron, le iba a pegar un golpe al profesor Pinto y tuvieron que parar porque habían tenido un problema y que tenían muchos años de amistad. Entonces son cosas que yo los veo muy claro. Después hablé con el psicólogo, que era amigo de Pinto, como digo, por 25 años, digo, tranquilo, no tengo que ponerse así. Él dijo, tengo 25 años de amistad, lo he vendido mil veces, Brian, y nunca me había hecho esto. Yo más bien intenté tranquilizar y le dije, tranquilo, no se preocupe, don Jaime, hay que solucionar las cosas, pero él estaba tan bravo que ni siquiera me pudo decir lo que pasó. Bueno, ahí está, ¿verdad? Sí, se escucha pesado ese ambiente realmente. Y a Brian por capitán le tocó bailar con la más fea y con un técnico muy estricto, y él incluso lo dice al principio de la nota, por ser capitán muchas veces tocaba la cara por los jugadores y de ahí tal vez, no sé si Jorge Luis Pinto lo llegó a tomar personal, pero sí tuvieron muchos roces Brian Ruiz como capitán y Jorge Luis Pinto. Y Federico, nada más un tema, porque alguna gente nos pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieren Brian, Celso y Keylor del doctor Adrián Gutiérrez? Lo que reclaman ellos en la acción civil, en este caso, son 35 millones de colones, ¿verdad? Sí. Son 35 millones de colones. Es lo que ellos solicitan como indemnización. Básicamente limpiar su imagen por temas judiciales y demás, obviamente ya cárcel y demás por todo esto no, porque no aplica, pero sí el tema de una demanda a nivel económico, que es lo que puede incidir, pero más allá de eso sí no. ¿No será tal vez una disculpa pública incluso? Bueno, legalmente yo creo que legalmente no, legalmente rectificación. Únicamente consultado de Es que al final de cuentas Rodrigo Chávez, y solamente es el tema el tema económico, más allá de eso no. Tampoco es que una defensa pública, pero una disculpa pública tampoco es la gran cosa cuando Brian Ruiz llega y dice que ha perdido patrocinadores.
y dos importantes. Esa por un lado. Él menciona una marca deportiva, la de los tacos. De hecho, Brian... Que ahorita son tacos pintados. Brian juega con los tacos de color negro porque él no tiene patrocinador. Así es lo de esto del mundo del fútbol. Él no tiene patrocinador. Él aduce que él perdió la marca que le patrocinaba los zapatos. Sí. ¿Verdad? Y también el banco. Y otra cosa que Brian Ruiz, dentro de esta querella, es que le manchan y le dañan el honor y el amor que le tiene él a Costa Rica. Dice que Celso Borges tiene más de 130 partidos en selección nacional, los de él, que Keylor está cerca de los 100 partidos defendiendo el marco de la tricolor, y que cómo van a llegar a mancharle y criticarle ese honor a estos jugadores si tantas veces han defendido, si fueron protagonistas, como le decía Monte, del episodio más lindo, más exitoso de nuestra selección. Es que yo creo que ahí entra la parte fea también, porque qué difícil, después de todo lo que brilló la selección nacional en Brasil 2014, que estemos hablando de una situación como esta. Y bueno, por el tema de... 7 años después. Sí, y también la parte de que yo creo que tampoco hace falta hacer una disculpa pública, porque obviamente si ganan el tema de la audiencia y demás, por ende se entiende que Brian Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas no dijeron eso tampoco. Consultado incluso con Rodrigo Calvo, ¿verdad? Que él tiene muchos años en el periodismo, que si alguna situación similar se había presentado incluso fuera del país, y dice que él no recuerda nada con los años que él tiene en periodismo deportivo también. Entonces yo digo, todo lo que brilló la selección nacional para que estemos tiempo después con esto, qué feo. Sí, se dieron episodios, por ejemplo el de Raymond Domenech en Sudáfrica 2010 con la selección francesa. Sí. El hombre se va incendiado casi de la selección. En el caso puntual de Pinto, antes de escuchar también lo de Rodolfo Villalobos, lo de Rodolfo Villalobos, actual presidente del Comité Ejecutivo de la Federación, es que el recuento de las cosas y el resumen de lo de Brian Ruiz es que a los futbolistas les preguntó el entonces presidente de la Federación si deseaban la continuidad de don Jorge Luis Pinto, y los capitanes le dijeron que no. Y Brian Ruiz lo reconoce. O sea, la Federación le preguntó a los futbolistas, ¿ustedes quieren que continúe el profesor Pinto? Y los jugadores le dijeron, no queremos que siga. Y Brian Ruiz incluso dice en estas declaraciones que si Pinto seguía, él no iba a estar más en la selección mayor, pero que de ahí a dejarse perder partidos es muy diferente. Que él sí, el Brian Ruiz reconoce abiertamente que él sí, sí le dijo al comité ejecutivo que él no seguía en la selección si a Jorge Luis Pinto le renovaban el contrato. Pero que no tomaran la decisión por él. Que pero eso es más normal. Hasta te puedo decir que ha pasado en otras selecciones, en equipos de fútbol, de jugadores que dijeron o me transferís a mí o transferís al técnico. Selecciones, me acuerdo de Carlos Vela en su momento, que no quería jugar no por un técnico, sino por un directivo. O sea, son varios jugadores que han dicho eso. Y hace poquito en Francia, que se fue porque ficharon a un jugador en Marsella. Correcto, digo, son ciertos aspectos que uno dice es entendible. Es más, Brian Ruiz acá está jugando de dos formas. Uno, como líder del equipo, apoyando a su equipo que le pide no más con Pinto, y también sus propios intereses, porque él tiene problemas personales con Pinto que también tiene que expresar. Digo, lo del casamiento me parece lo más grave que escuchamos acá, por lo menos. Sí, ok, Brian Ruiz se va a casar sábado. Él cuenta en eso que él se va a casar sábado, que él 3 meses antes le dice a Pinto, para la gente que no lo escuchó, él llega y le dice a Pinto, profe, me voy a casar. ¿Qué día puedo? ¿Qué día puedo? Y Pinto le dice, tranquilo, yo no concentro tanto antes. Entonces Brian le pone la fecha al matrimonio, a los 3 meses Pinto le llega y le dice que tiene que cambiar la fecha, Brian se opone, Pinto le sigue insistiendo, según, ojo, el relato de Ruiz, porque después vendrá el profesor Pinto el lunes a hablar de todo este rollo, que este rollo al final pasa por daños al honor, ¿verdad? Como tal, de Ruiz y todo. Lo que pasa es que se termina destapando todo el tamal de Brasil 2014 indirectamente. Sí. Pinto le dice que cambie el matrimonio y se da un jaloneo entre Brian Ruiz y Jorge Luis Pinto por la famosa fecha del matrimonio. Incluso al día después tener día libre correcto. Por todo. El martes Ruiz llega y le dice a Pinto, profe, acuérdese que este sábado me caso. Que yo me caso el sábado y que el domingo usted me tiene que dar libre en medio de la concentración. Y Pinto le dice, yo no le dije eso. Yo no le dije eso, según el relato hoy de Brian Ruiz. Entonces, al final, Pinto le dice, vamos a tener que hablar todo por escrito. Entonces Ruiz dice que él llega al punto de tener que hacer un documento para que Jorge Luis Pinto se lo firmara y él poder tener libre ese domingo después de casarse.
que fue bajo posición del técnico entonces de la selección de Costa Rica. Por otro lado, otro tema que también me llama la atención, yo sé que muchas veces los jugadores inciden en quién van a nombrar de técnico y que tiene que haber química entre ellos, pero hacen los trabajos, uno tiene que tener química también con las personas a las que están a cargo, pero uno como trabajador no sé hasta qué punto puede decidir si alguien continúa o no. No sé qué opinan también ustedes de eso, si al final de cuentas son... Ahorita vamos a escuchar a Rodolfo Villalobos, pero él cuando le comentaban de cuál es la posición de la federación en ese momento, él dice que los jugadores que los técnicos son temporales y que los jugadores pues son importantes y que usted pone a escoger en una balanza entre Brian Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges, los capitanes de ese Brasil 2014, con un técnico que Jorge Luis Pinto sí, es muy bueno, todo el mundo lo reconoce, pero hay muchos técnicos más. No vas a encontrar un capitán como Brian Ruiz, que a la fecha, 7 años después, no lo hemos encontrado, un Keylor Navas, que es punte aparte, para poner en balance, al final de cuentas, pesa mucho el que se fuera Jorge Luis Pinto. Y finalmente, si uno lo piensa como una empresa, ellos son los empleados que dicen, no quiero trabajar con este jefe, o se va el jefe o me voy yo. Así de sencillo. Creo que Brian Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges, si querían irse y les dejaban a Pinto, creo que tenían todo el derecho de decir, con esta persona yo no trabajo bien, no me gusta trabajar, me prefiero irme, prefiero ausentarme de la selección. Y que seguramente ahí iba a haber una mancha a su imagen, porque qué jugadores se han visto bien cuando dicen no quiero jugar con mi selección. Pero bueno, es su decisión y creo que tendrán sus argumentos respectivos para decidir esto. Sí, qué delicado. ¿Qué le parece si vamos con el presidente del Comité Ejecutivo? Don Rodolfo Villalobos, que dentro de todo lo que comentaba en esta audiencia que como dije anteriormente, empezó a las 1:30 de la tarde y que solo estuvo él en ese lapso, habló lo que dijo antes José Alberto, lo del tema del Otto, que lo pensaba como si fuera un espía italiano y por eso no lo quiso montar al bus, era parte de la delegación que está en Costa Rica. Comentaba que había pedido las llaves también de las habitaciones de los jugadores para tener un control, el estar en el lobby para controlar las horas de llegada, que ninguno se escapara de la concentración y se fueran de fiesta, salir a lo que tuvieran que hacer. Y también confirmó lo que dijo Brian Ruiz, que no decía que iban a perder partidos y dejar de hacer goles, y que más bien era un tema de que se hacía al lado. Incluso confiesa que cuando le comunican a Jorge Luis Pinto el tema de que no va a continuar, él se desespera un poquito y empieza a llamar a todos los dos jugadores. Veamos la nota de Rodolfo Villalobos. No, en realidad se le comunicó al profesor Pinto de que no íbamos a renovar el contrato. Y él pues reaccionó sorprendido. Pero ahí se le comunicó a él que no iba a continuar con eso. Ni siquiera hubo negociación porque se le dijo de que no iba a seguir. Eduardo mencionó de que los jugadores no querían que continuara. Ahí fue donde él reaccionó el señor Pinto. Quiso empezar a llamar a los jugadores y bueno, ahí Adrián y todos lo calmamos. El mismo Jorge Luis Pinto me manifestó a mí que había que estar a las 10 de la noche parados en el lobby del hotel para cuidar que no se escapara ningún jugador. Había disconformidad, que él quería decidir el color del saco, él quería decidir el tipo de tela, él quería decidir qué comer, qué tomar. Y es que esa música la hace sonar más pesado todo, ¿verdad? Ese suspenso. Sí, aquí nos dice Alex Núñez que los periodistas a veces sabemos algunas cosas y que las callamos. Era lo que estábamos hablando ahora al inicio. Hay muchas cosas de estas, por ejemplo, lo de la marca deportiva, lo de los conflictos que en la federación argumentaban, que don Jorge Luis tiene una versión contraria, con la nutricionista doña Ligia Chávez en su momento, de esa delegación, lo de los trajes, que Pinto quería meterse hasta en los trajes, el que color, le confeccionaron en los trajes, en la tela de los jugadores, que no subía al encargado de la marca Lotto porque consideraba que era un espía italiano, todo este tipo de cosas.
Claro que las escuchamos en algún momento. Lo que pasa es que para llegar aquí a decirlas, ocupas un sustento, ¿verdad? Y hasta ahora, hasta 7 años después, casi 7 años después, es que en un juicio alguien está llegando a decir este tipo de cosas. Monty, en un bueno, micrófono. Y eso fue un tema bastante, que se guardó bastante, porque yo en el 2014 yo estaba en 11º del colegio. Y yo disfruté el Mundial como un aficionado más. Y me di cuenta de eso hasta que ya vienen todos de Brasil, se destapa toda la información, incluso nuestro compañero ahorita, Gustavo López. Yo me acuerdo de esa anécdota. Claro, entonces fue un tema muy que se guardó bastante. Yo no sé con qué punto, si era para que la gente de aquí de Costa Rica pudiera disfrutar o qué, pero sí fue un tema que se guardó bastante. A ver, Gustavo López, pero Martín, Gustavo López incluso cuenta que él estaba ahí, veía la situación, sabía todo lo que pasaba y él se lo reservaba por lo mismo, por el momento que estaba viendo la selección nacional y llegar a contar esto de una u otra forma, ya estaba distrayendo al grupo y ahora que esto saliera a la luz iba a ser aún peor. Entonces él comenta que es uno de los motivos también porque él viendo todo eso no lo contaba. En su momento se dieron versiones de don Jaime Peroso, se dieron versiones en aquel momento de don Eric Sánchez, hoy preparador físico de la Selección Mayor de Costa Rica, bueno, la de Pablo César, que fue notoria, ¿verdad? Hay otro conflicto que se da en aquel momento de parte de mi buen amigo Pablo Aguabella, también, que fue el encargado de grabar todas las imágenes internas, digamos, de realizar el documental para la federación. Ese libro con José Eduardo Mora. Sí, alrededor de la hazaña de Costa Rica en Brasil 2014, y bueno, y todos los conflictos y todas las situaciones tensas que vivió nuestro buen amigo Pablo Aguabella alrededor de la figura de Jorge Luis Pinto, que él relata, y que don Jorge Luis en muchas de ellas dice que no es cierto. Lo que pasa es que esto, reitero, es muy delicado, ¿verdad? Es muy delicado. Al final, todo esto se termina dirimiendo en la novela de Brasil 2014, que terminó con aquella carroza y aquella cantidad de gente un 8 de julio del 2014, y me acuerdo porque estaba cumpliendo años y me tocó estar en un set durante todo el día de la celebración de Costa Rica en aquel momento. Pero claro, esa situación termina tomando tintes diferentes cuando a Pinto le comunican que no va a seguir en esa reunión con el comité ejecutivo, que ustedes se acordarán que el grave error del comité ejecutivo en aquel momento fue que le dicen a Pinto que no va a seguir, que ahora lo relataba don Rodolfo Villalobos, y después decirle que vaya a conferencia de prensa. Y claro, el hombre venía caliente y soltó todo lo que soltó. Fue donde se dio toda la situación tensa y donde se reveló todo este embrollo. Yo me pregunto, digamos, porque ahora lo vi a Federico incluso que se reía cuando decían que no dejó subir una marca de un endementor deportivo. ¿Qué les parece tal vez lo peor? Porque incluso eso no me parece tan grave. Eso me parece hasta de un equipo de fútbol, de una selección profesional, que haga eso. Porque hay casos de gente que ha intoxicado comida, que ha alterado aguas, que no está comprobado, pero que están esos rumores. Perdón, creo que uno de los casos más emblemáticos es lo que le pasa a a Ronaldo en el 98, que hay muchas acusaciones de que le alteraron la comida y que por eso no está en la final contra Francia al 100%. Son cosas que algunos entrenadores tal vez son muy perseguidos y buscan, pero creo que las selecciones cada vez más llevan su propia alimentación, llevan sus propias aguas, no dejan que entre nadie, que piensan que hay espías por todos lados, pero eso me parece normal. Hay algunas cosas como lo del casamiento de Brian, que si le das permiso y después le decís que no a ciertas horas de la noche, cuando ya no tenés iluminación y ya empieza a peligrar no sé, el físico de los jugadores, tener, digamos, por ejemplo, estar en el lobby para ver a qué hora vuelven, no me parece ni hasta raro, pero tener las llaves de los jugadores de todas las habitaciones, ahí me parece que te estás excediendo un poquito más. Creo que estas son las cosas que tal vez chocaron un poco con los jugadores, que tenían ciertas libertades algunos, sobre todo en Costa Rica, porque en Europa seguramente no pasa así, y les empezó a complicar. Pinto es un extremista, entonces se vieron resultados en la cancha, pero que tal vez no era necesario llegar a ese extremo, ¿no? Hay una frase que dice hoy en la audiencia don Rodolfo Villalobos, y yo creo que resume mucho el sentimiento a lo interno de la federación. Pinto es un extraordinario técnico, y así lo dice el presidente hoy del comité ejecutivo. Pinto es un extraordinario técnico, pero con una relación maltrecha con jugadores, miembros del staff y miembros del cuerpo técnico. Así tal cual lo talla el presidente del comité ejecutivo hoy. Brian Ruiz también en su momento lo dijo, que Jorge Luis Pinto estaba, creo, en el top 3 de los mejores técnicos que a él lo han dirigido tácticamente. Y es que a Pinto no se le puede quitar tampoco
Jamás. No, es que tenés que tener, jamás. es que tenés que tener Jamás. todo. Vos creo que para ser un entrenador tenés que ser un excelente técnico y también vamos a ponerlo así, tal vez suena mal, pero una buena persona, un buen ambiente. Punto, Martín, íntegro. No, Es que una hay que buena ser- relación, es que- una relación, digamos, hasta te puedo decir, una buena relación laboral, porque finalmente no tenés que ser amigo de tus jugadores, no tenés que ser compañero, tenés que tener una buena relación laboral, y si no la tenés, no importa lo buen técnico que seas, no va a funcionar las cosas. Comparto. Hay historias de Y historias. hace poquito San Carlos hubo de una. extraordinarios, Limón. entrenadores, bueno, que yo, digamos, lo de San Carlos, yo creo que ya, digamos, a unas... Habría que llevar la unas gradas audiencia para abajo. conocer Y habría qué que ver, pasa. sí, claro, habría que contar las historias, porque también se Limón- dieron... en Limón creo que pasó algo parecido. Se dieron ¿eh? situaciones también en San Carlos no muy agradables, el hecho del uso de redes sociales, ¿verdad? Para ventilar una serie de situaciones. O sea, estamos llegando 7 años después y los futbolistas hasta ahora, en un juicio, es que tienen que decir este tipo de cosas, ¿verdad? Pero, a ver, yo creo que esto es íntegro. Esto es íntegro. Y esto nos habla también, en la faceta del fútbol, que no solamente tenés que ser buen futbolista, tenés que ser buen compañero, no solamente tenés que ser buen futbolista, tenés que ser disciplinado, no solamente te alcanza con talento, tenés que tener profesionalismo. Igual pasa con los entrenadores, es lo mismo, es la misma historia. Puede ser un extraordinario técnico, que don Jorge Luis Pinto es un extraordinario técnico, pero si su relación y manejo ya estaba desgastado por todas estas situaciones, lamentablemente se corta por lo más delgado. Y ¿verdad? a Pinto se le suma todo esto, lo hace poquito con la selección de Qatar, que no Ajá. duró nada. Y todas las acusaciones, todo el tema de por qué se va. En Honduras he hablado con jugadores catrachos y me dicen lo mismo, es un muy buen técnico, pero en la parte personal, en la parte convivencial es muy complicado. Y ustedes saben que es ir a un mundial a donde uno disfruta, todos los jugadores, no creo que vaya un jugador a un mundial y no sea profesional. Todo jugador que va a un mundial debe ser profesional. Ir a un mundial y no disfrutar de la fiesta, más en Brasil, con ese ambiente latino tan rico. Y con todo el mundo apoyando a Costa Sí, Rica, claro, ¿no? y en un grupo de la muerte y más. E ir ahí y que usted le impongan cosa tras cosa tras cosa, usted termina sin disfrutar lo que está viviendo. Y vamos a ver, los jugadores que fueron a Brasil 2014 eran profesionales porque muchos de ellos también estaban en el exterior, tenían competencia. El mismo Keylor Navas ha contado la disciplina en cuanto a él cuando llegó a España y demás. Entonces, que se diga que un futbolista de estos, donde también los mundiales, para nadie es un secreto que también son una vitrina, ¿cómo no iban a ser profesionales esos futbolistas? ¿Cuántos legionarios teníamos, no? O 7, 8, porque En aquel creo que momento Oviedo, Gamboa, andábamos Junior, como por los 11, 12. Duarte. Sí. Por eso digo, Eran no eran muchos. jugadores Todos que eran solo prácticamente conocían la jugadores. La titular era legionarios excepto Michael Maña. Sí, correcto. O sea, la mayoría sabía lo que era un Y él ambiente sí. de trabajo muy profesional, porque sabemos las distancias que hay entre Costa Rica y el fútbol europeo, incluso en países que tal vez no son primermundistas, pero no sé, creo que Marco Ureña en ese momento estaba en el Krasnodar. Es correcto. Por eso, digamos que es una liga de segundo nivel a Y nivel ni jugaba, europeo, y ni pero jugaba. igual que es súper top. Claro. Mi pregunta es, ¿falta transparencia en la federación porque todo esto se termina ventilando muy tarde? Pues bueno, yo creo que queda experiencia al final, queda experiencia de parámetro, de filtro para escoger entrenadores, de ver situaciones, incluso con los mismos futbolistas, ¿verdad? Para poner un antes y un después con la negociación de los futbolistas. Hoy hay gente que se ríe, hoy hay mucha gente que se ríe porque, por ejemplo, la federación llega a acuerdos alrededor de las tajadas de los premios del Mundial con los futbolistas. Si ustedes devuelven el cassette para atrás, era un gallinero lo que pasaba en la repartición de premios del Mundial y reclamos que van y que vienen y los futbolistas de Italia 90 persiguiendo a los federativos porque no les pagaban lo del premio. Pregúntenle a Roger Flores lo que les costó a los de Italia 90 recuperar algunos inquitos del premio que entró de parte de la FIFA. Claro que tienen que llegar a un orden, ¿verdad? Y claro que tienen que ordenarse, sentarse con los futbolistas, decir cuánto me toca, qué pasa si clasificás, qué pasa si no clasificás, cuánto porcentaje te toca. Yo creo que todas esas son lecciones aprendidas al final para un fútbol más profesional. Nos falta, obviamente, la parte deportiva. Estamos muy lejos de lo de hace 7 años, lejísimos, enorme de lo de hace 7 años. Pero hay cosas administrativamente que yo creo que sí se ha llegado a aprendizajes por episodios como este tan desagradable al final.
de lo que estamos viendo en este juicio que termina martes, ¿verdad? Martes, sí, el lunes va a empezar temprano, 6:30, 7 de la mañana, que es bastante temprano, con Celso Borges, que va a estar desde Madrid, también va a estar Jorge Luis Pinto desde Bogotá, Eduardo Lee, también quien fue presidente en su momento de la Federación Costarricense de Fútbol, y también va a estar martes, me parecería a mí que será la última audiencia ya para terminar de decidir esto, que ojalá de verdad no nos termine de manchar lo lindo